Bienvenidos sean todos a Rescatando Almas, que el shalom de Dios entre en sus hogares. En el día de hoy Dios me ha instado a dar mi testimonio. Me ha dicho que ya es el tiempo de que ustedes sepan qué Dios hizo por mí, de donde Dios me sacó. Y como siempre quiero comenzar invocando la presencia de Dios. Señor, yo te pido que este mensaje sea de edificación y que las personas puedan entender que tú eres real, que tú existes y que todavía estás haciendo milagros como en la era bíblica, Padre. Yo te pido, Padre, que hagas que este video llegue a muchas personas que lo necesiten, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quería empezar haciendo un resumen de mi vida porque entiendo que Dios ha estado obrando en mi vida desde que yo tengo uso de razón. Pues yo no fui una niña deseada. Mi mamá ella intentó abortar varias veces y ella inclusive tomó malta caliente, té de pepa de aguacate, etcétera, pero Dios no permitió que me abortara y aquí estoy. Y eventualmente crecí en una familia católica. Según ellos eran practicantes, aquí se rezaba el rosario todos los días. Aquí había una situación la que fuera y todo se resolvía prendiéndole velas a San tal o a Santo tal o lo que sea. Y básicamente mi hogar no era un hogar funcional, mi hogar era un hogar disfuncional. Todo giraba en mis dos papás que estaban enfermos. Toda la familia me echaba el peso a mí porque yo era hija única, soy hija única. Y pues todo eran críticas de aquí y de allá y nadie me ayudaba a mí y pues eso me llevó a mí a un estado de rebeldía. Eso creó dentro de mí un espíritu de rebeldía y yo estaba tan rebelde que lo único que yo quería era salir de ahí y buscando salir de ahí yo cometí muchos errores. Le doy gracias a Dios que nunca utilicé droga, jamás. Y yo inclusive para poder mantener a mi familia, porque honestamente a mí se me hacía difícil mantener un empleo durante el día, porque mis papás tenían muchas citas y etcétera, y era algo muy complicado. Perdí muchos empleos a causa de la faltaera y todo. Okay. Yo inclusive llegué a ser bailarina exótica, que si no saben es pues la que baila en el tubo, como le dicen, o la que hace topless, o la que baila enseñando el busto. Pero gracias le doy a Dios que de ahí nunca pasé. Sí llegué a hacer shows de stripper privados para actividades como despedidas de solteros, etcétera, pero jamás llegué a hacer algo más de ahí, jamás. A los 22 años aproximadamente murió mi papá y mi mamá empezó con unos lapsos de esquizofrenia bien severos y ella alegaba que veía a mi papá donde quiera y entonces eso me puso a mí en una situación de que yo inclusive tuve que forcejear con ella para quitarle a mi nene mayor de las manos porque ella lo quería matar con un cuchillo. Mi nene tenía como unos 2 años aproximadamente y ella estaba histérica. Tuve que lidiar con ella inclusive me acusó de que yo le había dado a ella, etcétera, y fue algo bien, en esa etapa de mi vida fue bien fuerte
bien fuerte, bien fuerte. Pero gracias le doy a Dios que nunca me faltó nada. Siempre Dios estuvo ahí cuidándome. Entonces, después de la muerte de mi papá y de todos esos eventos, un vecino me invitó a una iglesia cristiana y era una iglesia en Bayamón. Yo soy de Puerto Rico, todos los lugares que voy a mencionar son de aquí de Puerto Rico. Y pues él me invitó a esta iglesia cristiana en Bayamón, y saben que eso queda como a 1 hora aproximadamente de Barranquita. Y ahí, en ese lugar, yo realmente sentí por primera vez el llamado del Señor. Aunque ya Dios había estado trabajando conmigo, ya yo había visitado una iglesia cristiana anteriormente, porque mis abuelos siempre fueron cristianos, y a través de ellos, pues, ellos fueron como un instrumento para irme guiando hacia esa dirección. Y básicamente en esta iglesia que me invitó el vecino, yo me congregué un tiempo, pero ahí mismo pues comencé a trabajar. Dios me abrió esa brecha para empezar a trabajar, y los horarios de trabajo me confligían con los horarios de la iglesia, y ustedes saben cómo son los nuevos creyentes, que siempre ponen el trabajo primero que todo, y pues dejé de congregarme. Pero Dios tenía un propósito con que yo empezara a trabajar en ese tiempo, porque empecé a trabajar en un McDonald's, y ahí yo conocí a mi esposo, y ahí eventualmente Dios me llevó a congregarme en una iglesia de allá de Ay Bonito, porque para Dios no hay casualidad. Una tía de mi esposo vive súper cerca, es vecina de una iglesia cristiana en Ay Bonito. Aunque la tía de mi esposo pues no va a esa iglesia, pero cada vez que yo pasaba por ahí, yo sentía que alguien decía mi nombre. Yo lo sentía, hermano, yo de verdad lo sentía. Y hasta que yo averigüé los horarios de esa iglesia y empecé a ir. Y empezamos a ir mi esposo y yo. Y en esa iglesia nos llegamos a bautizar y todo, pero esa iglesia no tenía como este detalle. Esta iglesia no tenía este detalle de ayudar a los nuevos creyentes a crecer en fe. Ahí era todo por unos libros y estudios individuales en el hogar, y le daban una certificación, pero para mí, para un nuevo creyente, eso no es lo que de verdad necesita algo más. Y aparte de eso, también pues para ese tiempo Dios me dio mi hogar aquí en Barranquita, y pues me mudé con mi esposo para acá y decidimos no congregarnos más. Entonces, también otra cosa es que en esa iglesia creían en esto del salvo siempre salvo, y esa teoría del salvo siempre salvo no es como lo pintan. Y en vez de ayudar a las personas a perseverar en la fe, en algunos casos, como en el nuestro, mi esposo y yo, nos llevó a apartarnos de Dios, nos llevó a separarnos. Entonces, en ese tiempo, nosotros, pues como ya somos salvos, pues si oro estoy salvo, y si no oro, pues soy salvo. Si estudio la Biblia estoy salvo, y si no, pues también estoy salvo. Y eso nos llevó nuevamente al mundo, nos disparó nuevamente al mundo, esa forma de pensar. Y pues básicamente empezamos a perder cosas. Ahí pues tanto que mi esposo se quedó sin empleo, yo conseguí luego un empleo, pero lo perdí así. A los 3 meses ya yo no había pasado la prueba, tuve muchos conflictos con mis compañeros de trabajo, fue un tiempo bien fuerte para mí. Y básicamente hasta nos cortaron la luz en 2 ocasiones por falta de dinero para pagar.
Entonces, en ese tiempo a mí porque ya yo padecía de depresiones severas, de depresiones fuertes, y yo había estado ya hospitalizada varias veces, hasta por intentos de suicidio y todo, porque el diablo quería matar este ministerio antes de que empezara. Y entonces, en ese tiempo se me detectó, se me activó una bipolaridad moderada. Bipolaridad es cuando una persona pues cambia de humor sin saber por qué. No es porque pasó un evento, sino, vamos a suponer, la persona está de lo más bien ahora y de momento está de un humor que no hay quien lo soporte, o si no es que se pone a llorar sin saber por qué. Esa es bipolaridad. Esta persona bipolar se pone en mucho riesgo porque muchas veces pues hay un tiempo que está bien hyper, bien activa la persona, y en ese tiempo le da con tener sexo a veces hasta sin protección. No piensa, su razonamiento no es el mejor, empieza a gastar dinero descontroladamente, etcétera. Tiene un comportamiento que es errático. Pues a mí me diagnosticaron eso. De verdad comencé a sumirme en una depresión bien severa, al extremo que de nuevo llegué a pensar en el suicidio. Gracias a Dios que ni lo intenté ni lo hice, nada. Comencé a gastar, o sea, teníamos problemas económicos, pero yo sentía placer comprando, y comencé a gastar dinero hasta cuando ya no teníamos nada. Cuando ya no teníamos nada, pues ahí ya, obviamente pues no había que gastar. Y eso nos trajo muchos problemas. Mi esposo y yo nos separamos en 2 ocasiones por eso, por esa situación. Básicamente fue un tiempo bien fuerte, bien complicado para la familia. Entonces, para colmo, pues por una situación que no puedo explicarla, no deseo compartir la información porque estamos hablando de que hay menores envueltos, etcétera, y no deseo compartir esa información, pero sí hubo una situación en que a mí me removieron a mis 2 nenes. Yo tengo 3 niños. Actualmente el mayor tiene 15, el del medio tiene 9 y la más pequeña tiene 8. Y hubo una situación de que a mí me removieron a los más pequeños del hogar, y yo me quedé solamente con el grande. Y en medio de esa situación, pues fue cuando realmente Dios nos empezó a ministrar. Y ya éramos bautizados y todo, pero realmente no habíamos sentido esa entrega a Dios como en medio de esa situación. Y ahí comenzamos a congregarnos en una iglesia que es cerca de nuestro hogar, y pues me estoy absteniendo de mencionar nombres de iglesias y eso, pues porque no creo que sea el caso, no creo que eso sea importante. Pero en esta iglesia, ahí recibimos el llamado pues, para ser pastores. A raíz de eso fue que decidimos abrir este canal y empezar a llevar palabra a través de este canal. Y eventualmente Dios nos movió a la iglesia donde estamos congregándonos hoy en día. Y que estoy casi segura de que mi pastor y su esposa van a ver el video. Les mando un saludo y un beso. Los amo mucho. Pero durante el tiempo en que nos estuvimos congregando en la iglesia que queda un poco más cerca de mi hogar, pues yo tuve una experiencia. Y cuando yo estaba en mitad de esta situación, que me removieron los nenes, que estábamos en este estatus, yo estaba un día en la pared de mi baño, encerrada en el baño llorando,
Y yo le digo al Señor, Señor, si es para esto, llévame contigo, Señor. Yo no quiero vivir así, llévame contigo. Eventualmente me tranquilizo, me siento en la sala a ver la televisión y estoy así y yo siempre he padecido de reflujo. Yo siempre he padecido de reflujo y durante el embarazo me subían unos buches que yo me quedaba asfixiada totalmente, que en los últimos 2 embarazos de los nenes yo estuve al punto de perder la vida gracias a esos buches. Le doy gracias a Dios de que nunca permitió que eso pasara. Pero ¿qué pasa? Ese día me subió un buche y me quedé totalmente asfixiada. Y poco a poco yo empecé a sentir como el aire entraba nuevamente a mis pulmones. Y yo empecé, porque cuando uno se ahoga, si uno empieza a toser, uno abre más la tráquea y es más probable que uno se ahogue más. La idea es hacer, porque ese movimiento impulsa lo que uno tiene para afuera. Ok, yo estaba en esas cuando yo me acordé de mis palabras en el baño y yo pude sentir que era Dios diciéndome que si Él me hubiera querido llevar en ese momento, me hubiera llevado, pero que no era el momento de ir llevarme. Y yo sentí que Él me estaba escuchando. Yo pude sentir que Él me estaba escuchando y que Él era bien real. Y no era que no lo hubiera sentido antes, pero que ese momento fue como ese cara a cara, ese encuentro, ese choque ahí con Dios. Y eso cambió mi vida totalmente, hermanos. Cambió totalmente mi vida. Ustedes no se imaginan cuánto. Luego de ahí, yo comencé a ver milagros en mi vida. Pero de verdad, milagros, hermano. En una ocasión, yo estaba orando, era por la madrugada, y cuando yo me iba a acostar, luego de orar, que yo me asomo por la ventana de mi casa, que es una ventana de cristal, yo pude ver en el patio de mi casa a un ángel. Yo no puedo decir que le vi el rostro, porque eso sería mentira, pero porque su rostro estaba bien perdido por las nubes, porque era un ser muy alto, una cosa majestuosa. Tenía una ropa blanca, era como una túnica blanca, un color que yo no podría describir. Lo más que se le puede parecer es un vestido de quinceañera, de novia, de esa tela brillosa. Lo más parecido. Y tenía un cinturón dorado y sus sandalias eran doradas también, eran de oro. Pero de verdad, yo tuve esa experiencia, hermano. Fue algo bien hermoso, bien hermoso. Yo vi ese ángel y yo pude sentir la paz del Señor. Yo pude sentir la protección de Dios en este hogar. Y después de que yo vi ese ángel, muchas cosas empezaron a cambiar en este hogar. Nosotros dejamos las discusiones fuertes en el hogar. Los niños retornaron al hogar. Es verdad que hoy en día todavía no tenemos empleo, mi esposo y yo, pero no nos ha faltado nada. Mi casa es débil y Dios levantó a mis suegros que nos están ayudando con esas deudas. Mis suegros nos están ayudando con lo demás que podamos necesitar. O sea, Dios nos tiene ahí. Dios levanta personas que nos ayudan con ropa para los niños y todo. Y de verdad no nos ha faltado nada. Aquí lo más importante es que inclusive Dios me sanó la bipolaridad. Cuando yo estaba congregándome en la
que me queda más cerca de mi hogar, pues yo estaba un día hablando con la pastora y ella me dijo que yo debía dejar de tomarme las pastillas. Y yo sentí que era Dios diciéndome, y lo hice, y dejé de tomarme las pastillas. Y el efecto de las pastillas dura como algunos 6 a 7 meses en el cuerpo. Y luego de eso, pues, dejé de asistir a las citas porque yo me sentía bien. Pero yo dije, tengo que esperar a que no sea el efecto de las pastillas, no sé qué. Y pasó el tiempo, y gracias a Dios, hasta el sol de hoy no he necesitado más medicación. Yo tenía 35 años en el momento en que a mí me dieron mi alta de salud mental. Actualmente tengo 37 años, estoy muy estable, súper bien. Y no he necesitado tomar medicación. Yo soy la que manejo prácticamente el presupuesto en mi hogar, porque mis estudios son de secretarial y pues, mi esposo pues me confía a mí para que yo sea la que maneje el presupuesto. Y aquí pues siempre tenemos algo en el bolsillo y sí, uno siempre hace sus compras, obviamente, porque siempre hace falta en algo en el hogar, pero no es como esa exageración que antes yo compraba hasta cosas que no hacían falta, que era comprar por comprar. Aquí tengo mi carta de alta, le enseño con mucha honra y muy agradecida de mi Señor, de mi Yahweh Elohim, de mi Jehová, mi Señor y Salvador, y también de su hijo Yeshua o Jesús. Muy agradecida de ellos por haberme dado este regalo. Esto es un regalo, hermano, que Él me hizo. Y según lo hizo conmigo, lo puede hacer con ustedes también. Lo puede hacer con cualquiera de los que nos están viendo. No solamente es tener fe. Hermanos, estos salmos que yo voy a leer ahora son los salmos que yo declaré en mi vida, que yo me apropié de ellos, por decirlo de alguna manera. Yo los hice míos y por fe, creyendo en esta palabra, es que Dios obró mi sanidad y obró muchas cosas alrededor de mí. El Salmo 23 es: Jehová es mi pastor. Y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El otro salmo es el Salmo 91, morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación.
No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y el dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El Salmo 125. Dios protege a su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre, porque no rebosará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Les quería decir que a pesar de todo, ahora mismo no nos falta nada. Y le doy gracias a Dios. Y quiero que sepan y que quede bien claro que yo sé que hay personas que solamente buscan a Dios cuando están en situaciones negativas o cuando están en situaciones pues buenas, que están en buenas, pues ahí solamente pues buscan a Dios. En mi caso yo he aprendido lo bueno que es Dios, lo maravilloso que es, y mi familia y yo hemos decidido servirle al que hizo todo posible para que estemos juntos. Hemos decidido que le vamos a servir a Jehová y que nada ni nadie nos va a mover de esa creencia, de ese servicio al Creador. Los amo mucho, espero que haya sido de mucha edificación para ustedes, de mucha enseñanza, que lo compartan especialmente con personas que estén pasando la misma situación. Yo lo hice pensando en ti, este video es pensando en ti. Así que un beso, te amo en el amor de Cristo y espero que esto te dé fuerza para seguir adelante, porque no hay nada que valga más que el estar con la esperanza de que algún día vamos a estar morando en la casa del Señor, disfrutando de las mansiones celestiales. Y lo amo mucho, espero que el Shalom de Dios entre en sus hogares y nos veremos en un próximo video. Bye.